Bueno, Kenia, pues en este programa tengo el compromiso de que yo aviso quién va a venir, ¿no? Oigan, va a venir Kenia López Rabadán en Twitter, quién le quiere preguntar, y yo hago las preguntas tal cual. Okay. Para ti llegaron pues, todas estas hojas llenas de preguntas. Vamos a hacer una selección y como sea te las voy a entregar. Tú además estás pendiente de tu Twitter por lo general siempre, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a ver, derechos humanos y violencia, dice Miguel Torres, por ejemplo. ¿Cómo ser miembro de un partido que gobernó México de 2006 a 2012, cuando Felipe Calderón inició una espiral de violencia y violaciones a los derechos humanos, la califica para presidir la comisión si el propio PAN, estando en el poder, pasó por alto los derechos humanos? ¿Miguel? Sí, Miguel Torres. Bueno, déjame decirte, Miguel, que por supuesto sin litigar tu posición, en 2011 se generó un parteaguas en términos de derechos humanos. La gran reforma constitucional que hoy nos permite visibilizarlos y buscar que se respeten justamente se dio en un gobierno panista. Yo evidentemente creo que hay muchas cosas que corregir como partido, sin duda, pero no podemos regatear que este país tuvo un antes y un después en términos de transparencia, por ponerte un ejemplo, en la administración de Fox, y en términos de derechos humanos en la administración panista del presidente Calderón. Eso es real, ahí están las cifras. Yo te diría, vamos a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos para construir entre todos, no solo la visión de un partido o de una servidora, sino entre todos lo que más ayude a la ciudadanía. Ok. Acerca del PAN, te pregunta Paul Reyes, @Reyes de Barro. ¿Ya acabaron con Acción Nacional o todavía les falta? Bueno, déjame decirte, Paul, a ver, objetivamente el PAN es la única oposición en este país. Hoy Morena concentra una cantidad de poder de legisladores, de congresos en los gobiernos, del Ejecutivo Federal, y solo hay una luz en términos de oposición. Y esa oposición la materializa el PAN. Somos la segunda fuerza política en México. O sea, ya el PRI, ¿no? Pues está en tercer lugar y la verdad es que hay que entender que están muy mermados en términos numéricos. La decisión fue así. Yo diría, una de las cosas en las que más se equivocó el presidente saliente es en haber, digamos, echado sus baterías para acabar de una manera, si me permites, cuando menos teórica, con la campaña del PAN. Porque en esta lógica de quitemos al segundo lugar para después el PRI ser un segundo lugar e intentar ganar, pues no le resolvió nada, ¿no? No le funcionó y además le salió contraproducente. Quedaron en un alejadísimo tercer lugar y hoy la única opción para todos esos millones que no votaron por Andrés Manuel o que habiendo votado por él no están encontrando salida a sus múltiples preocupaciones, es el PAN. Ojalá y podamos fortalecerlo. Ok, Arturo Romero García te pregunta, ¿cómo recuperamos los nuestros en Puebla por la pareja imperial? Así pregunto. ¿Cómo que se refiere la pareja imperial a Moreno Valle y su esposa? Sí, pero ¿cómo recuperamos? ¿Cómo recuperamos los nuestros en Puebla? Arturo Romero. Pues no entendimos, Arturo. Pero bueno, Lourdes Baena te pregunta, ¿qué experiencia tiene esta señora, o sea tú? ¿No? ¿Qué piensa de su compañero de banca que estaba jugando en su hora de trabajo y ella también lo respaldó cuando salió pidiendo disculpas? Supongo que se refiere a Ismael García Cabeza de Vaca. Pero pregúntale, te voy a ver en el programa. Lourdes, ya se lo pregunté, ¿ok? Bueno, primero, Lourdes, jamás lo respaldé. Ni yo ni ninguna de mis compañeras, hay que decir la verdad, jamás lo respaldé. Me parece que es muy lamentable lo que sucedió. ¿Qué experiencia tengo? Pues mira, he sido diputada local, federal, constituyente y ahora senadora. Pero no habías estado en una comisión de derechos humanos. Habías presidido Cultura, precediste la del News Divine en la Ciudad de México. Exacto. Pues mira, en términos de derechos humanos, entendiendo como el derecho humano a la cultura, fui presidenta de la Comisión de Cultura, fui presidenta de la Comisión Especial, que recordarás, vio el caso de la discoteca News Divine, en donde fallecieron 12 niños, fue una cosa bien lamentable. Y cuando Emilio Álvarez y Casa era el ombudsman, sí. ¿verdad? Y ahora es tu secretario de la comisión. Efectivamente, está conmigo, está acompañando, bueno, no conmigo, está acompañando el trabajo, él es un senador independiente, sin grupo parlamentario, y está en la comisión. Me he dedicado a defender los derechos de las mujeres, que evidentemente son derechos humanos. Yo te diría, he tenido la posibilidad de construir a base de diálogo, a base de hacer buena política, porque la política también se puede hacer
del lado bueno, del lado constructivo, del lado positivo, del lado generoso, y llevo 20 años intentando hacerlo. Ojalá y la Comisión de Derechos Humanos sea un espacio más para construir. Evidentemente la mayoría la tiene Morena, pero todos los partidos, incluyendo al mío, incluyendo al PAN, estamos obligados a dar mejores resultados. Muy bien. A ver, hay muchas preguntas sobre un tuit que puso una compañera tuya del PAN, Mariana Gómez del Campo, pues amiga de muchos años, ¿no? Compañera constituyente, sobre un tuit que pues realmente pues, compartió un cartón, ¿no? Donde había un perrito como pues, maltés o no sé, French Poodle, decía, en México hay fifí de raza y luego fifí de ocasión, con un perrito pues que no es mestizo, ahora se les dice hasta raza mestizo, etcétera. ¿Qué opinas de todo eso? Porque además pues tú comentaste algo en Twitter. A ver, a mí me parece, Katia, que no puedes, enarbolando los derechos, no puedes violentar los derechos de otros, ¿no? A mí, yo cuando empecé a leer la cantidad de agresiones que Mariana sufría en el Twitter, porque además se meten con su persona, se meten con su género, o sea, es algo que yo creo que no nos podemos permitir como sociedad. Yo puedo estar de acuerdo o no con lo que tú dices, o tú con lo que yo digo, pero no puedo ofenderte, no debo de ofenderte. Y a mí me llama la atención que muchísima gente que la estuvo agrediendo en Twitter, cuando tú ves su timeline, habla de derechos, habla de igualdad, habla de respeto, y no lo pueden dar. Yo te voy a decir, yo casi nunca bloqueo a nadie, pero a mí me parece que yo nunca he ocupado una grosería, nunca he ocupado una grosería en una red social, para nadie. A mí, yo leo una grosería y me parece que entonces no hay diálogo. El diálogo se rompe cuando alguien, si yo te falta el respeto, tú no me vas a invitar nunca más a tu programa, ¿me explico? Es lo mismo en las redes sociales, debemos de aprender a respetarnos. Yo creo, primero, que todos debemos de entender que del otro lado, así sea un huevo, ¿no? Ya ves que no tienen cara, no tienen, hay un ser humano o hay un robot, o sea, una máquina, pero que está mandada por un ser humano, ¿no? Que está articulada por un ser humano, y todos ellos debemos de estar obligados. O sea, lo que está haciendo es que la reacción ante este tuit fue muy virulenta para Mariana. Fue excesiva, me parece. Pero él no fue un reposteo clasista, racista, como dice, por ejemplo, Marcela Maitza-Gras. En serio, se insiste en justificar el racismo y el clasismo de nuestra clase política argumentando un clasismo a la inversa, que piensan que les sirve de coartada. Yo te voy a decir, yo no sé si el monero, porque es un cartón, ¿no? Sí, exacto. Y fue algo que no dijo Mariana, sino que reposteó. Reposteó y además, bueno, entiendo que ni siquiera dijo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, solamente lo reposteó y lo señaló, ¿no? Yo te diría, si eso está a la luz de alguien, está mal, me parece que están en su derecho de decirle que está mal. Lo que no, en lo que no puedo compartir yo es en esta virulencia metiéndose, digamos, en términos de ser mujer, su cabello, sí, cosas personales. Persona. Es absurdo, porque eso no suma nada. Yo te diría, ojalá y en las redes sociales entendamos que nos debemos de conducir igual que en persona, porque terminamos siendo ya sea una máquina, un bot o en fin, o alguien pagado, termina siendo un ser humano el que toma la decisión de agredir o de violentar a otro, y no nos lo podemos permitir como sociedad. Okay, a ver. Son los derechos, por cierto, de cuarta generación, los derechos humanos, ¿no? Que habremos de analizarlos, por cierto. Vaya, hay muchos debates ahí. Por ejemplo, la línea entre dos derechos, libertad de expresión y no discriminación. Claro, claro. Es algo que no hemos discutido en este país. Bueno, y que habrá, la Corte ya empezó a ponderar unos por encima de los otros. Habremos de, sin violentar tu derecho digamos, a expresarte, pero también respetando, digamos, el derecho del otro, porque si no va a ser Hoy lo que sigue son las redes sociales, es nuestra realidad, las redes sociales. Imagina que alguien me amenaza o te amenaza o amenaza a alguien que nos está viendo por una red social. Bueno, pues ¿cómo pensar que eso va a poder tener un fin jurídico, digamos, en donde tu patrimonio o tu vida no sean violentadas por alguien que tiene una... Entonces, ¿crees que hay que legislar sobre redes sociales? Hay que legislar, por supuesto que hay que legislar.
por el bien de todos. No violentando los derechos, sino más bien garantizando los derechos. Okay. Bueno, pues ese es un temazo. A ver, otro. Yolosóchil Casas, que bueno, ha trabajado muchísimos años en temas de derechos humanos y sobre todo de derechos de mujeres, te pregunta, ¿dónde quedan los derechos humanos de las mujeres cuando pretenden interrumpir un embarazo no deseado, tomando en cuenta que un cigoto aún no es un humano? Bueno, déjame decirte que esa es una gran discusión. A ver, es una discusión que ha estado centrada en los congresos locales, ¿no? Porque al final, por ponerte un ejemplo, el tipo penal está en los códigos locales, en el código de la Ciudad de México, en el código de las Nuevo causales, León. ¿no? Exacto. En cada estado hay diferentes causales que permiten el aborto. Hay diferentes sanciones, ¿no? Inclusive el tipo penal es distinto de una entidad federativa a otra. Me parece que hay que entrar a esa discusión. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo jamás voy a entender que una mujer que después de haber sido, digamos, de haber pasado por un proceso tan complicado como abortar, me imagino que para una mujer debe ser de las peores cosas que viva a lo largo de su existencia, además la metan a la cárcel. Me parece una cosa absolutamente inentendible. Como también esta lógica de que la única política pública sea abortar, digamos, interrumpir el embarazo, ¿me explico? ¿Pero quién dice que eso es realidad? Yo te diría, hay como dos visiones. Creo que hay que empezar a estructurarlas para encontrar, primero, 0 mujeres en la cárcel por haber interrumpido su embarazo. 0. Ahí sí, este tema de amnistía, que por cierto no es amnistía, se llamará de otra manera jurídicamente, pero ahí sí me parece que es absolutamente entendible. ¿Ese es un grupo Pues sí, porque no sé, a lo mejor es un indulto, o sea, estabas en un proceso, ya no, una modificación a la ley. Bien. Y otra es que tú pienses, o sea, digamos, que pienses que la salida para redireccionar que las mujeres tengan prevención y demás, sea metiéndolas a la cárcel. Es una locura, ¿no? Y eso, por supuesto, que lo tendremos que discutir. Bueno, hay muchas preguntas, pero a ver, Queja Ciudadana te pregunta, dice que si sigues llevando tu perrita al Congreso, ¿llevas a tu perrita al Congreso? Se murió, ¿sabes? ¿Quién es? Queja Ciudadana. Te voy a decir, tenía una... No, pero nada más eso te pregunta y después dice, no, ya en serio, ¿cómo fomentar? O sea, te tiene checada, Queja Ciudadana, te tiene checada. ¿Cómo fomentar y defender a trabajadores que sufren mobbing? Fabiola Poblano te pregunta, ¿qué puede hacer para ayudar que los grupos originarios a nivel nacional logremos más que un instituto, una política transversal y un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio? Pues eso, ¿no? Grupos indígenas, mobbing, es que déjame decirte, hay muchísimos temas en derechos humanos, Katia, y agradezco por supuesto la invitación el día de hoy. Yo les diría, vamos a generar, ha sido un acuerdo, digamos una propuesta, una vez que se instaló en esta semana la Comisión de Derechos Humanos, es instalar un grupo, un consejo ciudadano de acompañamiento a la Comisión de Derechos Humanos, en donde todos esos temas los podremos estar viendo con especialistas. Los legisladores... O sea, un grupo que siempre acompaña a la comisión. Exactamente, un grupo multidisciplinario que con una expertise que permita que, por ejemplo, quien sabe de los temas de víctimas o de los temas de personas con discapacidad o de los temas de mujeres o de los temas de personas en reclusión, en fin, puedan estar acompañándonos durante toda la legislatura para todas las iniciativas y en su caso para los dictámenes. Un senador puede estar en su derecho, bueno, pues así lo tiene consagrado para presentar una iniciativa la que quiera, pero cuando podamos resolver sobre el particular, que este acompañamiento ciudadano nos permita tener mucho más claridad. ¿Eso qué va a significar? Primero, que tú como legislador vas a saber que tienes a un experto en ese derecho humano que se está discutiendo, que te pueda dar su posición.
Y entonces a lo mejor si tú tienes una la puedas cambiar como legislador. O sea, a veces los legisladores estamos encasillados por muchas cosas, ¿eh? Por una experiencia de vida, a lo mejor por la forma en la que lo aprendimos, ¿no? La discusión de los derechos que se ampliaron en la constituyente, tú lo recordarás, había pues, legisladores que decían, no, es que yo lo aprendí en la facultad de otra manera. Pues sí, pero hoy el derecho humano es distinto, o el derecho a consagrar es distinto. Pues ese tipo de cosas las vamos a ir acompañando con un grupo ciudadano. A ver, no podemos quitarle, digamos, el afecto a lo mejor a algún partido a los ciudadanos, pero prioritariamente que no tenga que ver con partidos, sino que tenga que ver con expertise, para que así las decisiones que tome la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República puedan ir acompañadas de esa inteligencia ciudadana que se requiere para que una ley no solamente beneficie a unos cuantos, sino sea transversal en lo posible a los más. Hoy a veces tú dices, oye, ¿quién pensó esa ley? ¿Qué no sabía? ¿No? O como decíamos ahorita en un corte, pues a lo mejor queriéndote ayudar pasó a perjudicarte la ley. Eso se va a minimizar si tenemos un acompañamiento ciudadano. Pues súper. A ver, te entrego Muchas gracias. los tweets Muchas por si gracias. quieres contestarlos. Muchas gracias. Y gracias por venir, Kenia. Gracias a ti por la invitación. Gracias.